Cúbito, vista anterior, escotadura troclear, depresión grande en la parte superior del cúbito, apófisis coronoides, proyección ósea triangular hacia la parte anterior del cúbito, escotadura radial, depresión en la parte lateral del extremo proximal, tuberosidad, prominencia ósea debajo de la escotadura radial, diáfisis, parte central alargada, el cuerpo del hueso, cabeza, prominencia redondeada en el extremo distal, apófisis tiloides, protuberancia ósea pequeña en el extremo distal. Cúbito, vista anterior, braquial, se inserta en la tuberosidad cubital y la cara anterior de la apófisis coronoides. Pronador redondo, se inserta en la superficie lateral del radio. Flexor profundo de los dedos, se inserta en la base de la superficie palmar de las falanges distal de los dedos 2 y 5. Pronador cuadrado, se inserta en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Cúbito, vista posterior, alecranón, prominencia ósea situada en la parte proximal del cúbito, diáfisis, parte central y alargada del hueso también llamado cuerpo, cabeza del cúbito, prominencia redondeada situada en el extremo distal del cúbito, apófisis estiloideas, pequeña protuberancia ósea situada en el extremo distal del cúbito en el lado medial y posterior. Cúbito, vista medial, trípse braquial, cabeza media, se inserta en el alecronón del cúbito, tendón del trípsis, el tendón común de tres cabezas del trípse braquial se inserta en el alecranón del cúbito, trípse braquial, cabeza larga, también se inserta en el alecranón del cúbito mediante el tendón de trípsis. Trípse braquial, cabeza lateral, comparte la misma inserción en el alecranón del cúbito. Flexor cubital del carpo. Se origina en el epicóndilo medial del húmero y el alecranón del cúbito, además de la aponeurosis que lo conecta al cúbito. Anconio. Se inserta en el lado lateral del alecranón en la cara dorsal proximal del cuerpo del cúbito. Supinador. Se origina, incluye la cresta del supinador en el cúbito y otras estructuras como el epicóndilo lateral del húmero y ligamento colateral radial. Abductor largo del pulgar. Se origina principalmente del abductor largo del pulgar. Está en la superficie dorsal del cúbito y el radio, además de la membrana interósea, ajusta superficie dorsal lateral del radio para incluir en el cúbito y la membrana. Extensor cubital del carpo. Se inserta en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano. Extensor largo del pulgar. Origen en la parte lateral de la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea adyacente. Cúbito, vista medial, alecranón, prominencia ósea situada en la parte superior, escotadura troclear, gran depresión en la extremidad superior del cúbito, apófisis coronoides, eminencia triangular que se proyecta hacia adelante desde la parte superior y frontal del cúbito, tuberosidad, prominencia ósea situada en la parte proximal del cúbito, justo debajo de la escotadura radial, diáfisis, parte central y alargada, también llamado cuerpo, cabeza, prominencia redondeada situada en el extremo distal del cúbito, apófisis estiloide, pequeña protuberancia ósea
que se encuentra en el extremo distal del cúbito en el lado medial y posterior. Cúbito, vista medial, flexor superficie de los dedos, origen, cabeza del cúbito, apófisis coronoides, pronador cuadrado, origen, cuarto distal de la cara anterior del cúbito. Gracias. Eh, Cúbito, vista lateral, alecranón, es una prominencia en la parte superior del cúbito visible desde la vista lateral formada la punta del codo. Escotadura troclear, gran depresión en la extremidad superior del cúbito donde se articula con la troclear del húmero. Apófisis coronoides, eminencia triangular que se proyecta hacia adelante desde la parte superior y frontal cúbito formando el límite inferior en la escotadura troclear. Escotadura radial, depresión en la parte lateral del extremo proximal del cúbito, donde articula con la circunferencia articular de la cabeza radial. Diáfisis, parte central y alargada del cúbito, conocido también como cuerpo. Cabeza, prominencia redondeada en el extremo distal del cúbito, articula con la escotadura cubital del radio. Apófisis estiloidea, pequeña protuberancia ósea situada en el extremo distal del cúbito en el lado medial y posterior.